Buenos días, mis hermanos y amigos. En esta mañana queremos, con el poder del Señor, comunicar su palabra. Que el Espíritu Santo sea obrando en todos nosotros por medio de su santa, bendita y preciosa palabra. Me decía mi profesor en el seminario, ya hace casi 25, 30 años prácticamente, me decía, o mejor dicho, nos decía en la clase, que la adoración y la alabanza son algo muy serio que la iglesia trata de manera muy, pero muy epidérmica, que la adoración y alabanza deben ser parte importante de la iglesia del Señor y que deben ser atendidas. Fíjense, hace casi 30 años, pero de allá para acá el asunto no ha mejorado, sino que ha empeorado. Vamos a orar, hermanos, antes de entrar en la predicación. Padre Celestial, nuestro Señor, nuestro Dios y Salvador. Padre, gracias, Señor amado, por amarnos tanto sin merecer nada. Gracias porque cuando estábamos perdidos, tú viniste a buscarnos, Señor. Gracias, Señor amado, porque te amamos a ti, porque tú nos amaste primero. Gracias, Padre, gracias. Pedimos en esta mañana el poderoso o la intervención poderosa de tu Santo Espíritu. Sí, Señor amado, porque queremos escuchar palabra tuya y no de hombres. Y que, Padre, nos des el poder para no ser simplemente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Sí, amado Dios. Quita todo estorbo, toda distracción que el enemigo quiera interponer para estorbar tu mensaje. Sí, Padre amado. Oramos por cada hermano, por cada hermana que se encuentran en dificultades. Sí, Señor amado, ya sea de salud, económico o de cualquier índole, Señor. Pedimos tu bendición por nuestros hermanos. Oh Padre, también queremos pedirte en esta mañana por nuestras autoridades. Estamos en víspera, Señor, de elegir nuevas autoridades para nuestro país. Pedimos que tu misericordia y tu gracia sea con este país, Señor, escogiendo a lo mejor, sí, a los mejores. Tú lo sabes, Señor. Y que estos hombres y mujeres realmente se acerquen a ti para que este país vea mejores días, Señor. Que invoquen tu nombre, que busquen tu rostro. Sí, amado Salvador, pedimos gracia y misericordia para nuestro país. Sí, Padre, bendice a nuestras autoridades. Tu palabra dice, para que vivamos quieta y reposadamente, que oremos por nuestras autoridades, nos gusten o no nos gusten. Oh Padre, ten misericordia de ellos. Padre, este culto lo ponemos en tus manos, seguros de ello, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, quiero empezar mencionándoles algunas experiencias, ¿no?, que el Señor me ha permitido tener a lo largo del ministerio con respecto a la adoración y alabanza. En alguna ocasión se me invitó a una campaña evangelística. Por la gracia de Dios fui invitado y Dios me bendijo en esa campaña. Y por la gracia del Señor, siempre que
Él nos permite exponer su palabra, especialmente a los que no conocen al Señor. Es un privilegio, hermanos. Es un privilegio llevarles la palabra a aquellos que aún no son salvos. Siempre ha sido y será un privilegio, ¿no? Pero cuando llegué la primera noche, era jueves, viernes y sábado. Llegué la primera noche, la campaña empezaba a 7:30 de la noche, y llegué antes de las 7 y me senté adelante donde se siente el pastor, y ¿no? El pastor ya estaba allí, conversamos, ¿no? Y empezaron a llegar los invitados y los hermanos de la iglesia, y el culto empezó 7:30 en punto. Pero cuando empezó el culto, yo no resistí lo que era el escándalo, pero el escándalo, no alabanza, escándalo de la batería y las trompetas allí, que realmente más hacían daño que bien. Y se los voy a decir por qué. Yo me moví del asiento de adelante, que estaba con el pastor, y me fui a la última banca, porque no resistía el escándalo, no lo resistía. Bueno, jueves, viernes y sábado. El sábado se me acerca una hermana que más o menos le calculo 65, en esa época, 70 años, y me dice: pastor, yo quiero que hable con el pastor de la iglesia. Y hermana, ¿por qué? Si usted es miembro de la iglesia, y era hasta diaconisa. No, pastor, mire, yo tengo problemas de audición, y fue causado por el escándalo. Yo vi que usted llegaba y se sentaba al último por el escándalo que hay ahí. Dígale al pastor que eso no está bien. Hermana, usted es diaconisa, usted es de la iglesia, la autoridad, usted es autoridad, hable con el pastor, ¿no? Y hermanos, esto se ha repetido en algunas partes, se confunde en la iglesia, ¿no?, escándalo con adoración y alabanza, y no es así, no debe ser así. Mucha gente cree que alzando las manos y saltando y gritando y con toda la batería y un estruendo que ensordece y que daña el oído, que eso es alabanza. Hermanos, no es así. Y vamos a tratar, en el amor del Señor, de enseñarlo hoy día. En el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, capítulo 4, voy a leer aquí, mis hermanos, ¿no?, el verso 23. Jesús está hablando con una mujer samaritana, y los samaritanos se gloriaban en que ellos decían que ellos adoraban verdaderamente a Dios, porque Abraham, así como Abraham, ellos adoraban a Dios. Y el Señor, contestándole a esta mujer, le dice, capítulo 4 del libro de Juan, Evangelio de Juan, verso 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Miren, los samaritanos estaban completamente convencidos de que ellos adoraban al Dios verdadero. Y Jesús le da luces a esta mujer. Dice: ustedes adoran lo que no saben, adoran lo que no conocen. Es decir, cantaban por cantar, alzaban las manos por alzar las manos, saltaban por saltar, porque ellos no conocían al Señor. Ustedes adoran lo que no conocen, mas nosotros, dice el Señor, adoramos lo que sabemos. Sí, hay que saber a quién se adora, a quién se le canta, a quién se le alaba. Es lo que el Señor le está diciendo a esta mujer. Sigo leyendo, ¿no? Verso 23.
Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, para adorar al Señor, para alabar al Señor, tenemos que distinguir. Algunos dicen, bueno, una cosa es la adoración, otra cosa es la alabanza. Mis hermanos, para mí van allí. ¿Por qué? Adorar al Señor, ¿qué significa? Concentrarme en el todo de Dios, dándole el todo de mi corazón. Entrar en la presencia de Dios, gozarme en su presencia, ¿no? Adorarlo y alabarlo. Y alabarlo. Y Juan le dice, ¿no?, a esta mujer que el Señor, que nuestro Dios, está buscando verdaderos adoradores, aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, tanto por dentro como por fuera. Un verdadero adorador no es simplemente alguien que se muestra a lo externo, ¿no?, saltando y alabando y gritando supuestas alabanzas al Señor, o sea, en espíritu y en verdad. Ese es un verdadero adorador. Si nosotros vamos a alabar al Señor, estamos cantando, gritando al Señor, pero en nuestros corazones hay mentiras. Soy un hipócrita, tengo algo contra alguien, no confío en el Señor. No es la manera correcta de adorar al Señor, en espíritu y en verdad. Dice, tales adoradores busca el Señor. Está buscando eso. Oh, sí, hoy día son famosos los conciertos de música cristiana. Oh, y hermanos, en la fe hay tanta música que se hace en nombre del Señor que el Señor no tiene nada que ver ahí. Porque esos de los llamados ahora en este siglo influencers están en la música y lo que buscan es que el hombre se sienta mejor, que la mujer se sienta mejor, y ellos son los objetos de la canción o de esa alabanza supuesta, porque dicen, tú eres fuerte, tú eres esto, no al Señor, sino a los jóvenes especialmente. Tú puedes. Bueno, la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo, es el Señor. Entonces, esa música que es comercial, esa música es escrita para ser vendida. Sí, esa música, esa canción, la escriben para que a la gente le caiga bien y se venda, porque son comerciantes de la música. No es que la crearon de una experiencia con el Señor en la que tuvieron, ¿no?, y escribieron. No. La escribieron para que les guste a la gente, para que le guste a las personas. Por eso hay muchos cánticos que se llaman cristianos que hoy están cantando evangélicos, mormones, testigos de Jehová, católicos. Cantan las mismas alabanzas. ¿Por qué? Porque es para los hombres, para las mujeres. Pero los cánticos de adoración al Señor cada vez son más escasos. Verdaderos adoradores busca el Señor. Y el Señor, hermanos míos, Él siendo Dios, Él cantaba alabanzas. Mateo, capítulo 26 de Mateo, el verso 30. Antes de entrar en Getsemaní, el Señor tiene una conversación con sus discípulos. Y antes de conversar, veamos, 26:30 de Mateo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Muchos estudiantes de la Biblia manifiestan de que era el Salmo 22 el que estaban cantando. Y hermanos, ustedes al leer el libro de los Salmos van a encontrar una y otra vez, ¿no?, Selah. Te leen el Salmo y dice Selah. Dice, medita en esto. Piensa en lo que estás cantando. El Señor cantando himnos. Nuestro Dios cantando himnos. En Sofonías se nos dice también que
se gozará sobre ti con cánticos. Dios canta en nosotros. Señor canta. De hecho, antes de que Dios creara la humanidad, ya había música en el cielo. Y después que este mundo sea exterminado, consumido, seguirá habiendo alabanza en el cielo. Los ángeles cantan, mis hermanos. Los ángeles cantan. Los ángeles alaban. Y una vez que Dios nos saque de esta tierra, nosotros también vamos a seguir cantándole al Señor allá en el cielo. Vamos a seguir cantando. De manera que con la exterminación de este mundo no se acaba. Vamos a seguir alabándole al Señor. ¿No? Cristo aquí, nuestro Salvador, cantando un himno. Cantando un himno. Porque, hermanos, en la fe, el creyente, el Hijo de Dios, canta, alaba. De verdad, alaba al Señor. Y cuando no lo hace, siente la necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay poder en la alabanza. Miren, en la carta a los Colosenses, aquí el apóstol Pablo, capítulo 3, el verso 16, a la iglesia en Colosas le escribe esto, Colosenses 3:16. La palabra del Señor nos dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Salmos e himnos y cánticos espirituales, los que llamamos antiguamente los coritos, ¿no? Salmos e himnos, cánticos espirituales. ¿Qué nos dice el Señor? Mis hermanos, que nuestra vida debe rebosar de alabanza, cantando en nuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? Que los creyentes, nosotros llegamos a la iglesia y alabando al Señor, ¿no? Pero hermanos, en la fe, saliendo de la iglesia, cantamos canciones del mundo que son anatema al Señor, y a veces la cantamos con más sentimiento de lo que cantamos los himnos, los cánticos espirituales, los salmos. Cantamos con mucha más energía las canciones del mundo que los himnos, los salmos y cánticos espirituales. Eso está bien. Solo juzgue usted mismo, hermano, hermana. Juzgue. Dios es mi Señor, Dios es mi Salvador, pero yo estoy cantando canciones, ¿no?, que no tienen nada que ver con la santidad de Dios. Pastor, pero que toda música que no es cristiana es mala. Yo no creo eso, hermanos. O sea, hay canciones que se le canta a la esposa, se le canta al esposo, no, sí, que son hermosas, son bonitas, pero son pocas. Las canciones que hoy se cantan son anatema, ¿no? Lo he dicho tantas veces. Cantan al adulterio, cantan a la fornicación, cantan al homicidio, al maltrato, cantan a todo eso. Y los jóvenes cantan sin examinar lo que están cantando. Y claro, llegan a la iglesia como si nada. Pero no debe ser así. Efesios, carta a los Efesios, capítulo 5 de Efesios. Voy a leer aquí el verso 19. Pablo repite a la iglesia en Éfeso lo que les decía a los hermanos en Colosas. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Andando.
Y Pablo en el verso 18 les ha dicho, no os embriaguéis con vino, no os embriaguéis, porque habían algunos que llegaban a la iglesia como que sin nada, ¿no? Bebían alcohol como que sin nada. Y Pablo les dice, no os embriaguéis con vino, en los cuales, ay hermanos, hay disolución. O sea, es reprobado por Dios. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo? Cantando y alabando al Señor con himnos y cánticos espirituales. Es que, hermanos, es palabra de Dios, es palabra del Señor, ¿no? Inicié diciendo que mi maestro de música en el seminario nos decía siempre, miren, la alabanza y la adoración son algo serio, tómenlo así. El púlpito es sagrado, el púlpito en la iglesia es sagrado, es santo, es santo. No se puede ofrecer fuego extraño en los púlpitos, no se debe ofrecer. Pero a veces mis hermanos, otros hermanos en la fe me mandan videos y dicen, mire pastor, esta alabanza está bien, ¿cree usted o hay alguna cosa? ¿No? Preguntándome para ver qué cosa pasa. Y yo veo a cantantes supuestamente adorando al Señor con gorras, ¿no? Con los pantalones desgarrados, rotos, ¿no? Con pantalones o ropa ceñida al cuerpo. Dice, pastor, pero el Señor ve lo de afuera. Sí, mis hermanos, ¿verdad, no? Pero los invitados, los que llegan, usted dice, ¿Señor ve lo de afuera? No, Dios no ve lo de afuera, Dios ve el corazón. Si Dios ve el corazón, no importa cómo estén. No, mis hermanos, reitero, sí, Dios ve lo de afuera y lo de adentro. Y dice, si, mientras su corazón esté bien, no importa lo de afuera, no importa lo de afuera, si el corazón está bien y está alabando al Señor, sí importa, mis hermanos. En la primera carta de los Corintios, capítulo 14, leo aquí el verso 40. Pero hágase, está hablando de lo que se hace en la iglesia, pero hágase todo decentemente y con orden, decentemente, de manera que para subir al púlpito hay que estar vestidos decentemente. No es que simplemente Dios dice que ve lo de adentro. No, lo de afuera también es importante. Y de la manera que se sube al púlpito, el púlpito es santo y debe ser seriamente tratado en el Señor. No cualquiera puede venir y dirigir un himno o cantar alabanzas si no está decentemente vestido. Así es. Más aún, su condición, la condición del creyente. Acuérdense, el Señor está buscando verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Es necesario que adoren por dentro y por afuera. Sí, hay mucha alabanza que es metal que resuena y címbalo que retiñe, pero no llega a Dios esa alabanza y adoración. Por más que estén una hora cantando y sudando, eso no llega al Señor, porque no están adorando al Dios verdadero, al Dios santo, al Dios limpio, al Dios que es misericordioso, que está cada día con nosotros, al que murió en la cruz, al que le debemos alabanza y adoración. Pero en verdad, la hora de la alabanza y la adoración no debe ser para entretener a los creyentes, para entretener y pasar el tiempo en el culto. La alabanza y la adoración deben nacer de un corazón o de corazones agradecidos y con la sed de adorar y darle gracias al Señor por todo lo que Él es, por todo lo que hace y por todo lo que hará, pero sobre todo por lo que hizo en la cruz por nosotros. De allí debe nacer, de allí, no para entretener en el púlpito, sino para adorar y alabar al Señor. ¿Que hay poder en la alabanza? Claro que sí, mis hermanos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16 del libro de los Hechos.
Voy a leer aquí desde el verso 22. Hechos 16 desde el verso 22. Pablo y Silas habían sido prohibidos y perseguidos por predicar el evangelio. Veamos lo que ocurre aquí y cómo ellos reaccionan. Capítulo 16 del libro de los Hechos, desde el verso 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Azotarles, ¿no? Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Más adentro, ¿no? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ay, hermano, maravilloso, ¿no? Presos en el fondo de la cárcel. Y cantaban, oraban y cantaban al Señor, alababan al Señor. Eso estaban haciendo, adoraban al Señor. Estaban golpeados, hermanos, estaban azotados. Y esos azotes no eran cualquier cosa, ¿no? Sangraban de los azotes, era la época. Pero ellos estaban orando y alabando al Señor. Inexplicable para aquel que no conoce al Señor. Para aquel impío, no, ¿cómo vas a entender eso? Les dan duro y alaban. Pero es que eso, hermanos, es la fe. Verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. Eso está buscando el Señor. Sigo leyendo, verso 26. Entonces, verso 25, perdón. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No hay poder en la alabanza. ¿Qué poder, mis hermanos? Qué poder en el Señor Jesucristo. Hay poder en la alabanza. Hay poder en la alabanza, ¿no? Recuerdo hace ya tantos años, había una campaña en el estadio Capuel, campaña evangelística. Estaba una campaña ahí. Entonces, estábamos sentados en una de las gradas y yo ya había recibido al Señor, pero estaba recién comenzando en los caminos del Señor, ¿no? Y habíamos llevado de invitados, ¿no?, a amigos, jóvenes también del barrio. El mensaje, gloria al Señor, poderoso, lindo mensaje. Y el momento que el predicador llamó a las personas que querían recibir al Señor, ¿no?, yo escuché y vi a mi amigo, que él repitió la oración y estaba muy concentrado en escuchar el mensaje, pero no quiso moverse. Y luego que ya el predicador estaba orando por los que recibieron a Cristo como Salvador, cantaron el himno Tal como soy de pecador. Y luego un himno que había en esa época que se llamaba Jesús a tu encuentro, que no lo busco y no lo encuentro hace muchos años. Un lindo himno, Jesús a tu encuentro. Y ese himno, Jesús a tu encuentro, hoy quiere llegar, ¿no?, fue el que hizo parar a mi amigo y recibir a Cristo como Salvador. La palabra le fue dada. Y el poder de la alabanza lo levantó a recibir a Cristo. Hay poder en la alabanza, mis hermanos. Hay poder. Miren, sigo leyendo, verso 27. Despertando el carcelero
y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. ¿Por qué se iba a matar? Porque, hermanos, si se le escapaba un preso, los carceleros pagaban con su vida. Los mataban. Entonces él se iba a matar. Sigo leyendo. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Todo vino, escúcheme, del poder de la alabanza. Sí, el Señor estremeció la tierra, la estremeció a tal punto que todas las puertas de la cárcel se abrieron por sí solas y las cadenas de los presos se aflojaron. Y este hombre ve y dice: las puertas abiertas. Oh no, se escaparon y se iba a matar. Y Pablo lo ve: ¡hey! No te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Recuerdo una predicación, ¿qué será? 35 años, del hermano Gigi Ávila, que hablando de este pasaje decía: ¿por qué los presos no se fueron? ¿Por qué no se fueron los presos? Dice: seguramente los presos dijeron: es que el culto está lindo aquí, está lindo el culto. Así decía el hermano Gille, ¿no? Pero en el amor del Señor, mis hermanos, Dios obró poderosamente, porque ellos estaban orando y cantando, y nacía de corazones agradecidos al Señor. A nosotros no nos han azotado, no nos han golpeado, no nos han dado duro como le dieron a Pablo y a Silas. Pero nos cuesta alabar, ¿verdad?, al Señor. Nos cuesta alabar. Porque, hermanos, en la fe, llegar a la iglesia y darle gracias al Señor por todo. Porque cuando le cantamos al Señor debe ser una expresión de cántico salido del alma. Repito, de agradecimiento al Señor, de agradecerle al Señor por todo lo que Él es, por todo lo que Él es. En el Salmo 92, quiero leerles aquí unos versículos. Salmo 92. Voy a leerles aquí, mis hermanos, desde el verso 1. Salmo 92, desde el verso 1. Así nos dice la palabra del Señor. ¿No? Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Esa es la alabanza, mis hermanos. Es la alabanza que debe salir de nuestros corazones cuando alabamos al Señor. Es la manera como Pablo y Silas cantaban al Señor. Oraban y cantaban al Señor. Es bueno alabarte, Señor, anunciar por la mañana tu misericordia. ¿Acaso Dios no tiene misericordia de usted y de mí? Día a día experimentamos su misericordia. Al levantarnos, al abrir los ojos, ya es muestra de su misericordia. Al acostarnos y cerrar los ojos, ya es muestra de su misericordia. Y el Señor espera que le cantemos, que le alabemos al Señor, ¿no? Y tu fidelidad cada noche. Oh sí,
cuán fiel es el Señor, mis hermanos. Cuán fiel es el Señor. A veces me avergüenzo, ¿no? Señor amado, ¿no? Tantas veces he sido infiel a ti, pero tú permaneces fiel, porque Él es fiel. ¿Cuántas veces le fallamos al Señor y Él no nos falla? Él es fiel, Él es fiel. Y tu fidelidad cada noche, o sea, cada día, cada momento que vamos a cantar, hermanos, el todo de nosotros se sumerge en el todo de Dios, cantando de sus obras maravillosas que hace a diario en nuestras vidas, alabando y adorándole al Señor, porque hay poder en la alabanza, hay poder en la alabanza. Y el creyente que no alaba, no adora al Señor, ¿saben qué? Está desperdiciando mucho de lo que Dios puede hacer en él y a través de él. El carcelero, al ver la obra del Señor, al ver la obra de Dios, dice, se postró y preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad, mis hermanos? Dios, cómo nos ha mostrado su gracia y su misericordia. ¿No? Miren, cuando pertenecía a la sociedad de jóvenes amigos de Jesús, del Templo Alianza, nosotros evangelizamos, ¿no?, lo que es Carlomagno, la cooperativa Carlomagno, ¿no? El Señor obró de manera poderosa allí. Muchos se convirtieron al Señor, ¿no?, poderosamente. Y visitábamos de casa en casa, repartíamos folletos. Bueno, lindo tiempo, hermoso tiempo. E invitábamos a niños y a padres allí. En la visitación, ¿no?, visitábamos, no se convertían, pero llegaban al lugar de reunión. En ese tiempo nos prestaban una sala de escuela. Llegaban al lugar de reunión y los jóvenes empezamos a cantar y cantar, ¿no? Y hermanos, algunos se convertían al Señor. La palabra ya había sido sembrada en sus corazones. Y el Señor, en la alabanza, algunos aceptaban a Cristo como Señor y Salvador. Hay poder en la alabanza, hay poder en la adoración. Y ese poder, los creyentes debemos utilizarlo. La iglesia que no aprovecha eso para adorar y alabar al Señor es una iglesia, reitero, que está desperdiciando ese poder que Dios nos ha dado. Vean, mis hermanos, en la gloriosa fe de Jesucristo, ¿no?, en la primera carta a los Corintios, voy a leer nuevamente, capítulo 14, leo los versos 7 y 8, lo que no es alabanza. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 14, 7 y 8. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá qué se toca con la flauta o con la cítara? Dense cuenta, mis hermanos, ¿no? Distinción de voces. El mensaje del Evangelio debe ser claro en lo que se está cantando. Debe ser claro, no debe ser incierto. Dice verso 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Debe haber una coordinación entre el músico, lo que canta, y la música. Hoy día cualquier escándalo es alabanza, oración, cualquier cosa. No es así, mis hermanos. No es así. Dice Pablo, ¿no?, por el Espíritu Santo. Más adelante habla de, verso 40, se hagan las cosas decentemente y con orden. En la iglesia, decentemente y con orden. Y nos habla aquí, 14, 7 y 8 de primera carta a los Corintios, que
debe haber distinción de voces. Es decir, ¿no?, personas creyentes, hermanos en la fe, que canten, que tengan cuidado con lo que están cantando, que debe cantarse de acuerdo a lo que va la doctrina. Porque hay mucha alabanza que va contra la doctrina cristocéntrica, la doctrina bíblica. Pero es que suena bien y me hace llorar. Si quiere llorar, vaya a cantar canciones de Julio Jaramillo, ¿no? Pero si no es el Espíritu Santo el que lo redarguye, el que la redarguye, eso no tiene nada de adoración ni alabanza. Debe saber lo que se canta y debe haber coordinación con la música. La música debe ser una música de adoración, de alabanza, una verdadera música que no sirva para el escándalo, sino para eso, para alabar y adorar al Señor. Ni voces que canten cualquier cosa, ni música incierta, ¿no?, sonido de trompeta que no sirva para adorar al Señor. Ninguna de las dos cosas, ninguna. Hágase todo decentemente y con orden, ¿no? Seguimos en el primer capítulo de Corintios, capítulo 14, verso 15. ¿Qué pues? ¿Obraré con el Espíritu? ¿No? Dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Y la segunda parte dice, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No voy a cantar cualquier cosa, así se menciona el nombre de Jesús, así se hable de Dios muchas veces. Debo cantar algo que va de acuerdo a la sana doctrina, a la doctrina cristocéntrica de la Biblia. Lo que dice, no, pero se habla de Jesús, habla de Dios, habla de... No. Recordemos, Satanás también usa la música. Él sabe que hay poder en la música. De hecho, hay muchas personas que se han suicidado y se suicidan cantando o escuchando una canción, se suicidan. Y en Cristo, hermanos, en las iglesias hay muchas canciones que hablan de Jesús, pero no adoran a Jesús. Entonces dice aquí, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hermanos, amados, en la gloriosa fe de Jesucristo, miren, no hay cosa más hermosa y más bella que postrarse, adorar al Señor y alabar al Señor. Cada vez que alabo al Señor, cada vez que usted alaba al Señor, cada vez que adoramos al Señor, nuestro corazón se llena, nuestra alma se nutre y nuestro espíritu, por el poder del Espíritu Santo, se edifica, se fortalece, se anima. De hecho, en Santiago, Epístola Universal de Santiago, voy a leer aquí, mis hermanos, capítulo 3 de Santiago. Fíjense, mis hermanos, es algo realmente hermoso. Capítulo 5, perdón, hermoso. Como Santiago le dice a la iglesia esto. Capítulo 5, el verso 14. O 13 y 14, vamos a tomar la idea completa, dice. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Quiero que inicie, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cante alabanzas. Cante alabanzas. ¿Y por qué, hermanos en la fe? Porque lo que viene a continuación, ¿no?, cuando vamos a visitar a un enfermo, una alabanza. Porque la alabanza, hermanos en la fe, es poderosa para los cristianos. Hay poder en alabanza.
Y quiero terminar, mis hermanos, con algo que mis hermanos en Cristo, ¿no?, de la iglesia lo han escuchado algunas veces. Pero tengan la seguridad que una vez más que lo escuchen no les va a hacer daño, ¿no? Miren, visitábamos en la década de los 80 el Hospital Luis Vernaza. Y ustedes saben que en esa época, no sé ahora, porque la verdad que no voy hace tiempo, las monjas mandaban en el Hospital Luis Vernaza. Entonces a veces no nos dejaban entrar a la hora y hablar con los enfermos. No dejaban. Pero había una, de manera cariñosa lo digo, una viejita, hermana en la fe, ¿no?, que estaba prácticamente desahuciada y que solo esperaba la muerte. Y que cada vez que yo entraba con la Biblia, ¿no?, la monja no quería y ella hacía, que venga, me hacía llamar. Leíamos la Biblia y siempre terminábamos cantando, ella cantando. Porque mi voz no es para cantar, aún que se lo he pedido al Señor. Cantaré en el cielo. Pero ella cantaba, ¿no? Y un sábado llegué allí y leímos la Biblia y me agarra de la mano, me dice: Señor, vamos a cantar. Y le digo que nunca me había agarrado así la mano, con una fuerza, ¿no? Ayúdame a cantar. Le digo: ¿qué vamos a cantar? Vamos a cantar Yo solo espero ese día. Yo solo espero ese día, que es uno de mis himnos favoritos. Pero en esa época yo no me lo sabía bien, mis hermanos. Ella sí se lo sabía bien. Y yo la seguía a ella. Y ella cantaba. Y al terminamos con una palabra de oración. Y me apretó otra vez la mano. Me dice: mi hijo, puede ser que el otro sábado allá no me encuentres. Pero escúchame. Ese día que espero, vas a estar conmigo, nos vamos a ver. Y me dice: gracias por todo, mi hijo. Me dije: si le habían desahuciado de una semana, ya llevaba 3 meses. No. Pero efectivamente, hermanos, al siguiente sábado ya no estaba. Las lágrimas se me salieron, porque recordé el último cántico con ella. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminarán. Cuando Cristo venga a su reino, me llevará. Y el Señor se la llevó. Una de las monjas que decía en esa época que ella era de Calceta, se acercó a mí cuando vio que yo estaba llorando y me dice: regálame una Biblia. Le regalé la Biblia que cargaba. Hermanos, hay poder en la alabanza, hay poder en la adoración. No desperdiciemos ese poder que el Señor nos ha dado, de alabarlo, de adorarlo y de darle gracias. Por favor, en el nombre de Jesús, no desperdiciemos ese poder. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias por ese privilegio que nos has dado de poder alabarte, de poder adorarte, glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, gracias. Tú estás buscando verdaderos adoradores. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos y amigos.